Buenos días a todos, esperando que se encuentren muy bien en sus casas. Les quería comentar sobre este nuevo proyecto, el cual junto a un grupo de personas decidimos hacer. Estamos muy felices, estamos muy motivados y espero que a ustedes les guste bastante. Esta es nuestra primera entrevista y la vamos a hacer con la senadora Paulina Núñez. El proyecto se llama Un Camino a la Diplomacia y espero que les guste mucho. Hola Paulina, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias. Muchas gracias por estar acá y por ser la primera invitada de este nuevo programa. Oye, felicitaciones por este espacio, siempre es muy importante que podamos difundir lo que estamos pensando, qué queremos y obviamente de usted, una nueva generación que se involucre en los temas, yo lo valoro muchísimo, así que muchísimas gracias por la invitación. Buenísimo. Paulina, vamos directo. ¿Qué es para ti el feminismo y el machismo? Así en cortas palabras, y de qué manera este afecta a nuestra sociedad hoy en día. Bueno, yo creo que entre más terminemos poniéndole títulos o nombres a actitudes, situaciones que vivimos en nuestra sociedad, es peor aún. Creo que es muy importante entender que cuando se habla de machismo, en definitiva se habla de una cuestión contraria a las mujeres. Y cuando se habla de feminismo, lamentablemente se ha ido entendiendo que también es una cuestión contraria a los hombres. Yo creo profundamente en la igualdad y por lo tanto en las capacidades que cada uno tenga, en las oportunidades que también tenemos que tener, pero también es muy cierto que todavía en nuestra sociedad a las mujeres nos falta mucho espacio. Digo espacio para decirlo en lo más general, ¿no? Porque en materia laboral, que duda cabe que la baja natalidad es una de las cuestiones donde está influyendo, la poca empatía, el poco acompañamiento, la poca protección, por qué no decirlo, que existe también respecto a las mujeres, es una cuestión que todavía nos falta mucho. Cuando vemos como, por ejemplo, en el caso de la política, tanto la Cámara como el Senado están todavía muy desequilibradas, voy a decirlo de esa manera, uno debe preguntarse, bueno, ¿qué hacemos entonces para que haya más mujeres? Porque cuando hay más mujeres, no es que haya más mujeres en la foto, es que nos preocupamos primero de que con nuestras, voy a decirlo así, habilidades blandas, con nuestro distingo, porque uno habla de igualdad, pero también entendiendo que somos distintos, claro, ¿verdad? Ni más ni menos, pero que somos distintos, poder aportarle a la discusión y preocuparnos de los temas en donde todavía requiere una respuesta hacia nosotras. Pero creo que ha sido muy malo el ir catalogando las actitudes de esta manera, porque al final, en vez de ir avanzando juntos, lo que terminamos haciendo es poniendo carteles, separándonos y entrar en una guerrilla, digamos, en donde nadie gana y qué duda cabe que todos queremos, me imagino, ¿no?, de buena fe, aquellos que realmente lo piensan de esa forma, darle más oportunidades y que, por ejemplo, los papás a sus hijas, que sean felices y que tengan esas oportunidades que a lo mejor no tuvieron sus abuelas, sus bisabuelas. Buenísimo. Tú hablaste del impacto un poco de las mujeres que han tenido hoy en día en política. Hoy en día hay 4 candidatas a la presidencia, algo inédito. Que ya bueno. Y bien bueno. Entonces, igual había un impacto, había un cambio. ¿De qué manera crees que la mujer ha impactado en la política? Sí, yo creo que primero, no solo en la política, pero bueno, me concentro luego en aquello, en que a propósito de que estamos discutiendo la Comisión de Mujer, un proyecto que busca tener más mujeres en los directorios de empresas privadas, que hubiese sido impensado años atrás, y donde lo que queremos es que se generen incentivos y hay una cuota, no es paridad, sino que tampoco una obligatoriedad porque no hay sanción en la primera parte al menos establecida, pero incentivos a que haya más mujeres. ¿Y qué hemos ido recibiendo en la comisión? El que en distintos estudios se ha recibido, digamos, que la incorporación de más mujeres en los directorios hace más eficiente la empresa, y obviamente estamos hablando de la empresa, por lo tanto la hace más lucrativa y la hace rendir más. Y lo llevo ahora a la política. Creo que las personas se han dado cuenta, no solamente que una mujer se puede hacer cargo perfectamente de liderar, de conducir, en este caso el país, sino que también de liderar equipos, de con mucha fuerza sacar adelante las propuestas que se presenten en campaña. Y en esto, a propósito de lo que tú mencionas, hago el distingo de que, claro, son mujeres de distintos sectores políticos, por lo tanto, obviamente, piensan distinto en sus valores, en sus principios, en su forma de cómo gobernar, pero convengamos en algo, son mujeres que, sin duda, solo años atrás hubiese sido impensado verlas allí. Y eso yo lo valoro bastante porque creo que de a poquito hemos ido avanzando en un cambio cultural, en un cambio de idiosincrasia, por qué no decirlo también. Y mira, quiero contarte una sola anécdota con este ejemplo. Yo tengo una sobrina que tiene 12 años y siempre me ha acompañado a votar, y cuando en algún momento, a propósito de una conversación
supo que hace no tanto, hace unas décadas atrás, las mujeres no votábamos, no teníamos derecho a votar, ella no lo lograba imaginar. Me decía, pero ¿por qué no votaban? No entiendo. ¿A quién se le ocurrió? Como que hubiésemos retrocedido, claro. Y como que sin entender que no votábamos históricamente y en algún momento, ¿cierto? A propósito de una lucha que hicieron muchas mujeres, logramos tener derecho al voto. Entonces, ¿yo por qué lo cuento? Porque hay cuestiones que hoy día sería impensado, ¿cierto?, retroceder, pero que hace no tanto ocurría y las generaciones de 12 años o adolescentes no lo logran ni siquiera entender. Eso ya habla bien de una sociedad distinta donde no les cabe en la cabeza que las mujeres no hayan tenido derecho a elegir a sus autoridades. Bueno, por suerte vamos evolucionando. Eso. Por suerte. Oye, Paulina, te iba a preguntar sobre un informe que salió hace poco del INE, que es el informe de la tasa global de fecundación. Estamos en un mínimo histórico, el informe sacó una estadística, un cómputo, por decirlo así, de una cifra de 1,16, que eso no estamos alcanzando el reemplazo generacional, que esa cantidad mínima necesaria para poder para que la población se siga manteniendo sin que decrezca. Ahí todos salieron a proponer cosas, sus proyectos, sus propuestas, y uno de esos fue José Antonio, quien hizo este tema de entregarle 1 millón a la madre y 1 millón a la cuenta de ahorro del hijo recién nacido. Tú fuiste bien dura y criticaste su propuesta como algo con carencia de empatía, un poco de populismo y también un poco de machismo. Después sale Evelyn con un nuevo proyecto también, con unas medidas enfocadas más un poco en organizar a la sociedad, de manera en la cual todos carguemos con el peso y no este tipo de medidas que son más extrañas para mí. Primero, ¿cómo afecta esto al futuro de Chile, la baja tasa de fecundación? Mira, yo creo que hoy día la gran crisis que tenemos en el país es la baja natalidad. Otro ejemplo, hace muy poco en una comisión de seguridad en el Senado, un general señalaba, pero si no tenemos personas para formarles la defensa. En una reunión que tuve con un gremio empresarial, decían, pero no tenemos fuerza laboral. Y otros recordaban que íbamos a tener personas que pagaran los impuestos. Y a propósito de la reforma previsional, que tenemos una población que va envejeciendo y por lo tanto estamos hoy día discutiendo una cuestión que a lo mejor no vamos a ser capaces ni siquiera de sostener. Como no son cosas que se corrigen de un día para otro, obviamente que requieren de una propuesta integral donde se responda a todas las causas que llevan a que mujeres, a que parejas decidan no tener hijos o directamente postergar su maternidad, su paternidad, pero cuando deciden hacerlo se encuentran con un portazo porque el reloj biológico en nosotras no espera y lo más probable es que tengamos infertilidad cuando decidamos hacerlo porque ya nos desarrollamos profesionalmente o incluso en la formación académica. Entonces, primero, yo quiero explicarlo, por eso agradezco la pregunta, pero ¿por qué salir de una manera tan firme, fuerte e inmediatamente? Yo no me coordiné con nadie, fue porque a mí me nació, porque yo lo viví. Entonces, cuando alguien da una propuesta por la baja natalidad, primero tú no puedes echar al saco a todas las personas como si tuviéramos todas un mismo motivo. Hay que separar aquellos que por distintos motivos, por falta de seguridades, de acceso a la vivienda, por no tener hoy día una conciliación laboral, aquello que te permita conciliar la vida personal, familiar con la laboral, por miedo a perder tu trabajo o directamente tus posibilidades de seguir ascendiendo, decides entonces no tener hijos directamente, o sea, postergar tu maternidad o directamente no tener hijos. Para aquellas familias, allí hay un tipo de respuesta, que es a grandes rasgos seguridades, protecciones, asegurar el acceso a la vivienda, por ejemplo, o tener más normas en materia de conciliación, acuerdos con el mundo privado entre lo público y lo privado. Pero por otro lado, porque esas son las mujeres, voy a decirlo así, que han decidido no tener hijos, pero pueden hacerlo. Pero por otro lado, insisto, están las que, queriendo ser madres, no pueden hacerlo. Y allí, entendiendo que la infertilidad es una enfermedad, que todavía es un tema bien tabú, que no se habla con todas sus letras, hay que tener políticas públicas para, como cualquier enfermedad, llegar a prevenirla en vez de inyectar recursos para poder sanar o curar y, en definitiva, ser madre, ¿no? o ser padre.
Y allí es donde yo valoro, agradezco profundamente la propuesta que Evelyn Matei, que nuestra candidata, recogió para poder bonificar desde el Estado, lógicamente, la vitrificación de los óvulos, porque es allí donde está nuestro reloj biológico, para que al final del día las mujeres y las familias puedan planificar su maternidad. Yo imagino que a tus amigas de 20 y tantos años, hoy día no se les pasa por la cabeza nada. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer desde lo público, desde la política pública, desde el Estado? ¿La vamos a convencer a ellas para que sean mamás ahora? No, porque no lo van a hacer además, y porque tienen todo el derecho de desarrollarse también en el camino que escojan. Pero tan perfectamente podemos decirle, planifica tu maternidad. Y por lo tanto, cuando, lo que me pasó a mí, se les ocurra a los 40 años ser mamá, puedan hacerlo, y no que se encuentren con importancia. Sí, no. Sí, yo creo que son ideas mucho mejor planteadas, un poco más, como decías tú, empáticas, porque abarcas mucho más que este sueldo de 1 millón. Y por eso te quería preguntar por qué la propuesta de José Antonio es populista. Te quería preguntar un poco sé que igual la explicaste antes, pero igual me gustaría saber más en fondo por qué tu opinión. Porque primero, cuando se cree que erradamente por alguien que además aspira a la presidencia y cree que una mujer va a decidir ser madre o no porque tiene 1 millón de pesos, ya sea para ella o para el hijo, entendiendo la propuesta, es no entender nada y por lo tanto es salir con cualquier cosa. Y eso, a mi juicio, además es bien irresponsable y es poco empático, porque no logra entender qué está pasando detrás de la cámara, detrás de ese micrófono, detrás de ese programa de gobierno, donde el dolor es terrible cuando no puedes y tienes que enfrentarte a un sinfín de tratamientos que no solamente son costosos en lo económico, sino que son costosos en lo personal, donde hay pérdidas seguramente, yo he vivido entre medio de todo ese proceso. Entonces, que alguien diga algo así para mí no tiene ninguna responsabilidad en la propuesta que está entregando. Yo no creo a esta altura que haya mala fe, también lo quiero decir, sino que es el poco entendimiento y el tener que salir con algo de lo que no se conoce o de lo que directamente se cree que es el camino cuando no te preocupaste incluso de investigar un poquito más. Y yo creo que hoy día es deber de todo candidato y candidata presidencial recoger en su programa de gobierno medidas que logren enfrentar la baja natalidad. Algunos lo entenderán desde el punto de vista más empático, ¿no? Yes. Y otros directamente, y no tengo ningún problema que lo entiendan desde el punto de vista económico, desde el punto de vista previsional, desde el punto de vista de la defensa, pero cuando tú sabes que estás, o más no sé si lo sabes, pero cuando tú estás proponiendo algo que en definitiva no va a entregar la solución, eso es populismo. Total. ¿Y qué opinas de estos nuevos personajes que han surgido últimamente en base al populismo, ¿no? Ahí tenemos a Franco Parisi un poco, a Johannes Kaiser. No sé qué opinas de estos nuevos personajes que también están ahí dando la pelea. Yo creo que es un reflejo de la sociedad que tenemos hoy día, porque ninguno de ellos cae del cielo. O sea, hay personas que les gusta como son, así como en su momento hay gente que votó por Boric, claro. Que hoy día está arrepentida, como que hubiera caído del cielo, ¿no? Porque nadie votó por él. No. pero votaron por él porque fueron un reflejo de lo que estaba pasando en la sociedad en su momento. Sí. Pero también me pasa que a propósito del proceso constitucional, que nos tuvimos que dar una tremenda vuelta para poder sostener nuestra democracia. Mira, a mí a veces me decían, es que ustedes están firmando algo contra presión, a la fuerza. Y yo les decía, sí, estábamos en este mismo edificio, en el ex Congreso en Santiago, el edificio de Santiago, y recibíamos llamados de que a 10 metros de la Puerta de la Moneda había una turba de compadres que querían entrar y tomársela. O de un helicóptero que estaba disponible para que el presidente eventualmente lo tomara. O sea, estuvimos a hora de que se quebrara la democracia. Entonces fue a la fuerza, evidente que fue a la fuerza, porque dudo acá que fue a la fuerza. Pero bueno, nos tuvimos que dar una media vuelta para que llegáramos a donde hoy día estamos, no solamente con nuestra democracia sostenida, sino que discutiendo en un proceso electoral quién va a ser el próximo presidente y presidenta de Chile. Pero cierro ese paréntesis que me parecía importante para poder decir que los candidatos que van surgiendo, como son a mi juicio un fiel reflejo de la sociedad, también son aquellos que tienen menos votos y que aparecen en las encuestas sí, pero es como una especie como de germen, ¿no? Que al final del día no termina creciendo. En cambio, quienes terminan liderando las encuestas son personas que tienen experiencia, que tienen obviamente un equipo detrás, que han presentado de manera seria un programa o que al menos representan sus ideas, si es que a uno a veces no le parece tan seria algunas cuestiones como lo que hablábamos recién.
Pero lo otro, claro, al final son los que terminan, a mi juicio, enredando un poco la discusión en vez de que tengamos más propuestas, más ideas y llevándola a la pelea chica, ¿no? Claro. Por ejemplo, Franco Parisi el otro día dice que Evelyn Matei está para un examen de salud mental, tipo Valle está yendo como un piano en un avión. O sea, yo todavía no sé lo que quiere hacer, cuáles son sus propuestas. Además que cuando uno tiene un tejado de un puerto un buque, bueno, claro, tampoco tiene que, me imagino yo, debería cuidarse un poquito más respecto a lo que dice, pero yo creo que de eso estamos cansados. Lo que hay que hacer es salir a la calle, a proponer ideas, a contar qué es lo que yo quiero hacer cuando pueda gobernar, a actuar con respeto, porque nadie podría criticarle a Franco Parisi si llega a cuestionar la medida que lanzó Evelyn Matei el otro día en Colchane, por ejemplo, o que no le guste la propuesta en materia de baja natalidad, o que crea que no podemos crecer al 4%, como dijo la Evelyn, sino que él aspira a crecer a un 5%. No tengo idea, bueno, te fijáis, ahí es como distinto, es como, bueno, tendrá una mirada distinta y apretará por otro lado. Pero caer en esas cuestiones a mí, la verdad es que no solamente no me gusta, sino que más allá de estar como senador o en un comando, como mujer, como chilena, lo rechazo porque no están los tiempos para eso. No. Y ahora te quería preguntar sobre tu candidata, ya que eres vocera de su equipo, de Evelyn. Hace poco dijo el tema de la mano dura. ¿A qué se refiere con eso? Mira, lo primero, cuando uno gobierna, tiene que entender que muchas veces va a tener que tomar decisiones que son impopulares, que a lo mejor no le van a producir un alza en las encuestas. A lo mejor te vas a quedar sin piso incluso en tu propio sector. El fuego amigo es brutal, sobre todo cuando se gobierna, lo decía el presidente Piñera, no sé si se acuerdan, pero bueno, hay muchos más, ¿verdad? Que el poder es bien solitario y al final del día depende de ti, más allá que uno tenga un grupo de asesores o un equipo, un grupo de ministros, la responsabilidad es tuya. Y por lo tanto, cuando uno espera que haya mano dura en algo, es que haya mano dura, obviamente, y capacidad de tomar una decisión contra todo lo que eso puede eventualmente producir para enfrentar el crimen organizado. Sí, convengamos que en eso la vía es que hasta la vía corre peligro, ¿no? Sí. Entonces, bueno, respecto al crimen organizado, o por ejemplo, insisto, cuando haya que recortar el gasto público, se va a notar. Sí. Pero va a haber que hacerlo en algún momento si es que queremos volver a distribuir de buena manera el recurso público. Claro. Ella hablaba, por ejemplo, Evelyn Matei, de 6.000, que es de loco, 6.000 nuevos funcionarios que se contrataron en este gobierno del presidente Boric. Se enfrentó, por ejemplo, a la reconstrucción después del 27F sin esos 6.000 funcionarios. Se enfrentó a la pandemia sin esos 6.000 funcionarios. Se enfrentó, por qué no decirlo, octubre de 2019 sin esos 6.000 funcionarios. ¿A qué llegaron los 6.000 funcionarios? O el caso Procultura, claro, que es de los hechos de corrupción más letales para la política. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque ellos se instalaron con una superioridad moral, como diciendo, no, mira, nosotros nos dedicamos a este tema de la cultura, a hacernos cargo de los campamentos, a través de fundaciones, yo no trabajo en el mundo privado, no lucro, ¿no? A través de fundaciones, con plata de todos los chilenos. Y evidentemente una caja pagadora de las campañas políticas, que duda cabe. No. Entonces, yo creo que ahí es brutal lo que ha ocurrido bajo este gobierno. Y permíteme decir algo a propósito que lo hemos sabido recién. Monsalve, en su casa, en un gobierno feminista. Y con esto además, no nos olvidemos, es que las cosas como que se terminan normalizando y nos olvidamos que el año pasado se suicidó, acá cerquita, del Ministerio de Hacienda, una funcionaria, y dejó dicho que era por el acoso y el bullying que estaba recibiendo. Y los casos de abuso sexual en la moneda mismo, de presidencia, que terminaron en la justicia. Entonces, uno tiene que ser y parecer. Y por eso no nos engañemos. No es más de lo mismo. Carolina Toá fue la mano derecha del presidente Boric durante mucho tiempo. No es porque yo lo crea, la ministra de Interior del presidente Boric. No. Y me van a decir que desde la izquierda va primero en las encuestas, desde ese sector. Entonces no, yo creo que sigo diciendo lo siguiente, hay candidatos para todo porque nadie cae del cielo y las personas se ven reflejadas en aquello. Pero como todavía hay un porcentaje importante de personas que no tienen candidatos, que todavía no definen ni deciden por quién votar, es allí donde a mi juicio también tenemos que llegar. ¿Y cómo se llega? Con propuestas concretas, tratando de responder esa típica pregunta y tan humana, ¿no? De que ¿quién se hace cargo de mí? ¿Cómo me ayudan a mí? Bueno, senadora, hay una última pregunta más personal que me encantaría hacerle y es ¿cómo se ve en el futuro dentro de Renovación Nacional? Presidiendo Renovación Nacional. ¿Presidiendo? ¿Segura? ¿No? Presidiendo el partido. Bueno,
Nosotros fuimos a la elección interna del partido, es dentro de tu misma casa, por lo tanto al día siguiente, ¿verdad?, de ese resultado nos pusimos a disposición de Rodrigo Galilea, el presidente del partido. Creo que es lo que corresponde en una elección interna. Además estamos ambos senadores, así que hemos empujado el carro juntos en varios proyectos. Él estaba en Constitución, me tocó a mí, lo reemplacé en esa comisión. Entonces lo digo porque a veces, claro, se ve que como nos enfrentamos, pareciera que después de la elección interna estamos en la misma, y no estamos en eso, al contrario. Yo ya fui vicepresidente del partido 7 años, conozco perfectamente cómo funciona la Renovación Nacional, pero creo que es importante, como en cualquier organización, darle un refresh, Claro, salir a contar el por qué somos el partido más grande. Obviamente también, si somos gobierno, me va a tocar eventualmente ser la presidenta del partido oficialista, gobernando, y eso involucra mayores desafíos, más responsabilidades, pero también que nuestras ideas, que nuestra forma de hacer política, que nuestra forma de convocar, de llegar y de responder, tiene que ser al ritmo nuestro, ¿no? sí. No es al ritmo de hace décadas atrás, ni tampoco va a ser al ritmo de mi sobrina que tiene 12, pero al ritmo nuestro, donde queremos que la cosa sea rápida, queremos que llegue a todo, queremos que haya una mejor distribución, pero para eso queremos que la inversión se quede acá, por lo tanto hay que producir certezas en el país. Uno no puede andar a medias tintas cuando tienes literalmente cientos de proyectos hoy día en espera de la evaluación. Claro, los chinos que tienen una tremenda espalda agarran sus recursos y se van, invierten al lado, ¿no? Pero hay otros que no, y los mismos nuestros, hay chilenos que toman sus recursos y se van a invertir afuera. Eso no puede pasar, y eso no es casualidad, depende de la certeza que el político, la dirigencia, por supuesto un gobierno le dé al país, y me encantaría poder hablarles hoy día a los chilenos desde esta derecha, que tiene un sello social importante, que tiene una mirada distinta, porque hoy día tenemos mayor capacidad incluso desde regiones de llegar a Santiago, y con una formación y una educación distinta, y eso hay que ponerlo a disposición para poder, ojalá, no volver a gobernar 4 años, sino que quedarnos unos 2 o 3 periodos. Buenísimo, senadora. Muchas gracias por venir y espero verla como presidenta. No, gracias. Y espero que tú también te motives. Sí, vamos a ver. Muchas gracias, que Gracias. estés muy bien. Chao.